Bueno, eguerdion, egunon, danoi, lehenik eta behin barkamenak eskatu atzeraperarekin hasi geralako prentsaurrekoa, izan ere Women for Africa Fundazioko presidenta Maria Teresa Fernández de la Vega Bilbotik dator, aireportutik dator eta berandu zetorren. Pentsatzen dugu hemendik minutu batzutara inkorporatuko dela prentsaurrekora, baina hastea erabaki dugu eta pixkat Gipuzkoako operaren baitan Women for Africarekin burutzen ari geran bi egitasmoen berri ematen hasiko gera. Gurekin dira Nerea Ibañez alde batetik, Aspegiko presidenta, bera da emakume enpresarien elkarteko presidenta, eta baita Daniel Sánchez Portal, bera da Centro Mixto, Centro de Física de Materiales, CSIC-eko zentroaren zuzendari nagusia, eta, claro, agian galdetu genezake zerren baitan egon daitezke hain elkarte, hain erakunde desberdinak, ez? Elkartasun edo lankidetza, garapenerako lankidetza proiektu baten aldundiarekin batera lan egiten. Bueno, esplikazioa zein da? Esplikazioa da, joan dan legealdian gogoratuko duzue, Gipuzkoako opera egitasmoaren baitan, foru aldundiak erakutsi zuela elkartasun sarea, Gipuzkoako elkartasun sarea harik eta modurik zabalenean haunditzea, ez? Tradizionalki kooperazioa egin duten elkarteetatik eta batez ere ONG-etatik haratago lortzea Gipuzkoako muskulo solidarioa zabaltzea. Eta horretarako, orain arte behintzat kooperazioa egin ez duten elkarteak baitaren neurri batean murgiltzea elkartasun sare horretara. Eta kasu honetan, adibide asko daude, baina kasu honetan Women for Africa Fundazioa baliatu dugu aurrera eramateko Afrikako hainbat emakumeren garapen profesionala, ibilbide profesionala garatzeko proiektu bat, ez? Bi proiektu konkretuki. Bata, zientziaren arloan, eta hortan bai DIPC eta bai Centro de Física de Materiales zentroak egongo lirateke, Donostiako kampusean finkatuta daudenak, eta bertan hainbat emakume afrikar egon dira beraien sareak eta beraien ezagutzak zabaltzen, eta bestetik, Aspegiren eskutik, bigarren urtea da, nun eta emakume afrikar batzuk ekintzailetza ekonomikoa, ekintzailetza azken batean garatzen ari direnak, baita Aspegiren eskutik Aspegirik duen esperientzia, dituen ezagutzak partekatuz, ez? Bueno, decía que, como sabéis, la Diputación Foral de Guipúzcoa se ha propuesto en los últimos años ampliar el músculo cooperante de este territorio ya de por sí solidario que tiene en las ONGs tradicionales, en las ONGDs, en las ONGs para el desarrollo, su puntal de lanza de lo que vendría a ser la gran red de solidaridad guipuzcoana en tantos y tantos lugares y latitudes del planeta donde nuestra colaboración puede ser necesaria, ¿no? Pero nos hemos propuesto, dentro de lo que es la estrategia Guipúzcoa Coopera, ampliar ese músculo solidario, ampliar esas redes solidarias más allá de las entidades convencionales, las ONGDs, y tratar de incorporar a entidades, a instituciones que quizás tradicionalmente no han formado parte de la cooperación al desarrollo. En este caso, y de la mano de la Fundación Women for Africa, Mujeres por África, que preside María Teresa Fernández de la Vega, que esperamos se incorpore a esta rueda de prensa dentro de muy poco, estamos llevando a cabo dos proyectos que ahora os vamos a explicar y que tienen un denominador común. El denominador común de este proyecto sería el de contribuir a que mujeres africanas que han demostrado conocimiento, talento, capacidad de emprendizaje y demás puedan desarrollar su carrera profesional o bien desarrollando intercambios, en este caso a través de Aspegi, las mujeres empresarias de Guipúzcoa, que les permita empoderarse, que les permita adquirir unos conocimientos para poder asentar, consolidar su proyecto de emancipación personal y económico. Y en el caso de las científicas, pues poder recalar en centros de excelencia guipuzcoanos donde poder no solamente adquirir más conocimientos, sino también entablar relaciones
con otras mujeres y otros hombres, lo cual les pueda permitir volver a sus lugares de origen donde estudiaron, digamos, con otro nivel de empoderamiento, con una red de alianzas, con niveles de conocimiento que les permita seguir desarrollando su carrera investigadora o científica. Son proyectos distintos, pero los dos proyectos muy interesantes que vendrían a tener ese, insisto, denominador común de apoyo a mujeres africanas en un continente, si ya de por sí en general estamos permanentemente hablando de la brecha de género y de las especiales dificultades que a lo largo y ancho del planeta tienen las mujeres, especialmente bien desde el campo salarial, bien desde el campo, en fin, de las responsabilidades, del reconocimiento, pues en África realmente muchas veces esa brecha es aún mayor, ¿no? De manera que, entre tanto va llegando María Teresa, si os parece, le voy a pasar la palabra a Daniel Sánchez Portal, que es director del Centro de Física de Materiales, para que él, de alguna manera, nos explique, nos presente también a su socia, en este caso, que es una investigadora que en estos momentos está cursando un máster en ese centro. Bueno, pues cómo ha ido ese trabajo durante el último año, esa colaboración y ese bueno, pues intercambio, en este caso de mujeres africanas científicas que han recalado tanto en su centro como en el Donostia Physics Center. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Es difícil explicarlo mejor de lo que ya lo ha hecho Denis Echaso, la motivación detrás de este programa y por qué queremos participar. Bueno, nuestro centro es un centro de investigación en física, de materiales. Quizá no es el tipo de institución que uno espera encontrar en este tipo de iniciativas de cooperación internacional con África, pero nosotros nos alineamos plenamente con esta iniciativa y creemos que es fundamental, porque la cooperación se tiene que realizar a muchos niveles. Y nosotros lo que pensamos es que es importante que las instituciones educativas participen en programas de investigación. Por supuesto, las instituciones educativas de alto nivel, a nivel universitario, porque esto es fundamental para tener instituciones que desarrollen su labor al más alto nivel y que sean en el futuro homologables a las de cualquier otro país del mundo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creemos que es importante que se participe en estas actividades de investigación que quizá puedan parecer a muy alto nivel o un poco fuera de la realidad de determinados sitios. Bueno, nosotros hemos participado con Women for Africa en dos programas. Uno es un programa en el que participamos junto con la Diputación, que nos ayuda a traer, el programa se llama Ellas Investigan, y nos ayuda a traer a investigadoras postdoctorales, personas que ya han realizado una tesis doctoral, a que trabajen con nosotros durante 6 meses y realicen proyectos de investigación en los que ellas están interesados, están trabajando ya, están interesadas, están en sus países de origen trabajando, o sobre los que quieren aprender más, en colaboración con investigadores de nuestro centro en los laboratorios de nuestro centro. Entonces, ya hemos tenido una investigadora de Camerún, Yetro Kengafak, no estoy seguro de que lo pronuncie correctamente. Ella ha trabajado en actividad, en el laboratorio de polímeros y materiales plásticos que tenemos en nuestro instituto. Y ahora este año estamos en el proceso de selección de una segunda mujer que va a venir al centro. Creo que sí, vamos a interrumpir.
Continuamos con la explicación de Daniel sobre el programa de intercambio con el Material Physics Center. Muy bien. Bueno, y luego estamos participando en un segundo programa, que de hecho, lo hacemos un poco por iniciativa propia, porque de hecho nos ha parecido una iniciativa fantástica la que realiza Women for Africa. Y entonces, junto con el Donostia International Physics Center, que es otro centro de investigación también en el campus de Donostia, lo que hacemos es participar en el programa Learn Africa, que en este caso trae a estudiantes que han terminado el grado, como Harriet Kumi, que es una estudiante de Ghana, que está empezando a cursar, lleva un mes con nosotros, está cursando el máster en nanociencia en nuestro centro, y dentro de poco va a empezar a participar a realizar su tesis de máster en el laboratorio de Quantum Optics, de óptica cuántica, que es uno de los laboratorios que además estamos montando ahora mismo con una fuerte colaboración también por parte de la Diputación y del Gobierno vasco. Y bueno, pues en este programa lo que hacemos es traer a estudiantes para que terminen su proceso de formación con nosotros. Y hasta ahora este es el segundo año que participamos, así que Harriet es la segunda estudiante. El año pasado también tuvimos una estudiante de Ghana, en este caso las dos vienen del mismo país. Y bueno, y esta es la labor que hacemos. Bueno, la labor no es una labor, en el sentido de nosotros creemos que le estamos ganando porque nosotros, la ciencia, por su propia naturaleza, es una actividad en la que hay siempre una cooperación internacional a muchos niveles. En el centro, hasta ahora, hemos tenido colaboradores de hasta 30 nacionalidades. Sin embargo, siempre habíamos pensado que África no estaba apropiadamente representada. Solamente habíamos tenido colaboraciones con países del norte de África, sobre todo Egipto en general. Y estamos muy contentos de poder colaborar con otros países, porque creemos que nosotros ganamos aprendiendo otras cosas, otras formas de ver las cosas, otra actitud ante la vida. Y, por supuesto, también estamos muy contentos de poderles darles nuestra visión y también nuestros conocimientos técnicos y aportar todo lo posible para que estos países progresen y estas mujeres puedan desarrollar al máximo todas sus capacidades y su actividad en el futuro. Y creo que con eso, más o menos. Muy bien. Le vamos a pasar la palabra a Nerea Ibáñez, que es la presidenta, como os decía, de ASPEGI, la Asociación de Mujeres Empresarias, que de alguna manera está llevando, junto con la Diputación y Mujeres por África, pues este proyecto que hoy os vamos a explicar de intercambio de experiencias para el empoderamiento y el desarrollo profesional de mujeres, en este caso vinculadas al sector pesquero. Nerea, adelante. Muchísimas gracias, Denis. Bueno, pues en ASPEGI la motivación para participar ya por segunda vez y segundo año en esta aventura de cooperación al desarrollo es grande, y es grande por varias cuestiones. La primera de ellas es porque nos permite aprender y desarrollarnos muchísimo también para aplicar esa mirada que integramos en nuestro propio desarrollo aquí. Para nosotros la cooperación, el desarrollo es compartir y es estar juntas en un camino, nous sommes ensemble, y allí, en un camino de búsqueda hacia la libertad, porque cuando las conoces y compartes con ellas, te das cuenta que el objetivo es el mismo. En ASPEGI tenemos un objetivo que es ayudar a las mujeres a que se desarrollen y adquieran la libertad mediante la adquisición de autonomía económica y financiera. Y es exactamente el mismo objetivo que el de COFLEC, la asociación de Yayi y de sus más de 350 mujeres. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta ocasión? Bueno, hemos trabajado en torno al sector de la pesca. Allí en Dakar, en Tiaroye-sur-Mer, lo que hacen las mujeres es trabajar sobre todo, aunque también salen al mar y tienen cría de mejillón, trabajar en las actividades auxiliares de la pesca. Trabajan en la comercialización y trabajan mucho en el transformado. Hemos estado allí para hacer un buen diagnóstico, que creo que es algo que el año pasado se nos quedó como lección aprendida, y hemos identificado muy bien qué es lo que necesitaban, para que en la visita que han hecho aquí podamos mostrarles distintas iniciativas que puedan resultarles inspiradoras para ayudarles a escalar sus actividades económicas allí.
Actividades como conservación artesanal en Guetaria. Hemos estado ayer mismo en Ondarroa con las empacadoras, una actividad realmente frenética, absolutamente profesional por parte de mujeres vascas también que contribuyen a este sector. Hemos estado en Hondarribi, en la cofradía, hemos estado con las rederas, también en Orio. Hemos estado en Lazcao visitando a una miembro de Aspegui que hace catering y comida transformada, porque ellas también hacen transformación de comida en base al pescado, como centro de pescado, pero preparan también para eventos. Y hemos estado apoyándoles en todo lo relacionado con actividades cooperativas, desde trasladarles la historia cooperativa con gran tradición en Guipúzcoa a actividades cooperativas de cooperativas emergentes mucho más cercanas quizás a su actividad. Y les hemos apoyado y hemos reflexionado conjuntamente en torno al funcionamiento financiero que tienen allí en su asociación con sus cajas de crédito, tratando de ver nuevas alternativas y posibilidades para escalar también su capacidad de acceso al crédito y, lógicamente, su capacidad de desarrollar actividad económica. Bien, Nerea, muchísimas gracias. Pues yo creo que estaría muy bien que Yayi Bayam nos explicase un poco cómo ha sido su experiencia. Bonjour à tout le monde, mais aussi bonjour à la communauté de Guipúzcoa et à qui je rends un hommage très particulier. Et je vous salue au fond du cœur avec tous les membres de la délégation du COFLEC qui m'accompagnent dans cette mission très noble et très sincère pour la promotion, mais aussi pour l'autonomisation de la femme en général, mais en particulier de la femme de la pêche. Et je salue aussi au fond du cœur Madame Maria Teresa Fernandez de la Vega, présidente de la Fondation Mujeres por Africa, à qui je rends hommage. C'est elle qui m'a soufflé pour que j'ouvre mes yeux, pour voir que c'est possible avec la femme. Elle m'a invité le 8 mars 2008 à Madrid, quand elle était vice-présidente du gouvernement espagnol. Et c'est à partir de là que j'ai la confiance en moi-même. C'est à partir de là que j'ai eu l'estime de moi pour montrer que je peux surmonter les montagnes, quelles que soient les difficultés. Merci, Madame Maria Teresa de la Vega, pour ma promotion. ¿Necesitáis traducción? Tenéis traducción, perdón. Vale. Et je salue aussi Madame Marta Villa, directrice générale de la Fondation Mujeres, pour ses missions, pour le link qu'elle est en train de faire pour ma promotion avec d'autres associations de femmes de la pêche. Vraiment, Marta, merci beaucoup. Et sans oublier notre mission, notre fameuse mission inoubliable à Thiaroye avec la délégation que vous avez accompagnée. Cette mission aussi m'a permis de réouvrir mes yeux, de voir avec ma communauté, et ma communauté a vu. Les hommes étaient réfractaires au changement, mais après votre mission, toute la communauté, hommes-femmes, ont dit qu'avec Yayi, c'est possible la transformation sociale au sein de nos communautés. Merci à vous toutes. Je vous en remercie. Au nom du COFLEC, vraiment infiniment. Je vous en remercie. Et par rapport... Continue. Par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une visite, ça rentre dans le cadre de la visite d'échange entre le COFLEC, la Fondation Mujeres por Africa, mais aussi avec l'association des professionnels et entrepreneurs de Guipúzcoa, et qui nous ont fait un honneur. On a visité toutes les structures qui travaillent dans la pêche au niveau de Guipúzcoa, les modes de transformation qu'on ne connaissait pas. On a beaucoup de poissons dans nos pays, mais on n'a pas de moyens de transformation. Et la transformation dans mon pays, elle est au féminin. C'est réservé aux femmes. Et si les femmes n'ont pas accès à la ressource, si les femmes n'ont pas accès aux moyens de conservation, si les femmes
n'ont pas accès aux moyens de transformation, moi je pense que les femmes n'auront pas accès aux instances décisionnelles pour faire un plaidoyer fort pour le changement de leurs conditions, mais aussi pour l'intégration des femmes dans les politiques publiques et décisionnelles. Raison pour laquelle j'adhère avec plaisir, au nom du COFLEC, à ce grand projet qui nous réunit, qui est un projet pour l'autonomisation sociale, économique pour les femmes de la pêche. Vous savez qu'au Sénégal, nous sommes dans un pays côtier, 700 km de côte, avec une flotte importante de pêche. Mais, comme je l'ai dit tantôt, avec beaucoup de problèmes, les changements climatiques, les accords de pêche, la surpêche ont fragilisé notre économie de pêche. Et ça a beaucoup fragilisé les couches les plus vulnérables que sont les femmes. Donc ce projet est une réponse adéquate pour l'autonomisation des femmes au sein de la communauté. Je l'ai dit tantôt, nos expériences communes vont améliorer la visibilité du travail des femmes en général, mais aussi du travail des femmes de la pêche. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un centre de formation professionnelle pour former les femmes, pour qu'elles puissent avoir accès à la connaissance, aux techniques de pêche, mais aussi pour qu'elles puissent avoir un leadership fort pour leur intégration dans les politiques publiques. Ce centre de formation permet aussi aux femmes, parce que nous femmes dans nos pays, on n'a pas accès au financement. Les conditions de financement, nous le savons toutes, sont inaccessibles aux femmes. Il faut des conditions des procédures très longues, très dures, très difficiles, que je ne peux pas citer ici. Et ça, les femmes n'ont pas. Raison pour laquelle, nous, en tant que femmes, on a mis en place notre propre caisse autonome de financement pour nous permettre de connaître ce que c'est l'épargne, pour nous connaître, pour nous permettre de savoir comment accéder dans un futur proche au crédit. Nous n'avons pas accès aussi aux infrastructures, nous n'avons pas accès au matériel. Et lors de la visite, on a vu beaucoup de matériel, pas lourd, accessible, qu'on peut utiliser chez nous pour faire la valorisation de nos produits. Et ça, c'est très important. Par rapport à l'emballage aussi, on a un problème. Même s'il y a l'emballage au Sénégal, nous, on n'a pas accès. C'est très cher. C'est très cher l'emballage alimentaire. Donc, on a pris des échantillons d'emballage que nous amenons au pays pour voir avec les petits pêcheurs ou bien les anciens pêcheurs comment on peut reproduire ce système. Il y a aussi le problème des ramandeuses. Au Sénégal, tous ceux qui font les filets, c'est des hommes. Il n'y a pas de femmes ramandeuses. Et c'est une profession comme les autres professions dans la pêche. Nous en avons discuté pour voir les possibilités d'amener encore des jeunes filles dans la formation de ramandeuses pour après les l'amener au pays pour que cette fonction existe à travers le COFLEC pour la première fois au Sénégal. Et on a vu aussi ici que les ramandeuses ont un âge très avancé. Il faut assurer la relève. Raison pour laquelle il faut qu'on essaie à travers le partenariat de voir comment c'est possible pour que ces femmes puissent aussi encore venir ici pour apprendre ce métier, pour démultiplier au niveau de nos pays. Et tout ça s'ajoute le problème de santé. Par rapport au mode de transformation que nous faisons avec la fumée, la chaleur, le poids, les femmes aussi ont un problème de santé qui affecte beaucoup le travail, qui affecte beaucoup la famille, parce que la plupart des femmes transformatrices, c'est des chefs de famille. Elles assurent la nourriture, l'éducation des enfants, la santé, et ces chefs de famille, tout ce qu'elles gagnent, elles amènent pour la prise en charge de la famille. Et pendant ce temps, on est considéré comme des revenus d'appoint. Et ce n'est pas un revenu d'appoint. Nous, on va en parler arriver au pays par rapport à la prise en charge sociale des femmes de la pêche. En grosso modo, voilà les quelques propos que j'avais à dire
par rapport à cette émission, mais pour vous rassurer qu'on a eu un très bon projet par rapport à nos différents partenaires. Et c'est ça, l'ancrage communautaire, mais aussi institutionnel des projets qui assure la durabilité et la viabilité du projet. Vraiment, nous sommes très ravis, très heureuses de venir ici à Saint-Sébastien pour cette visite d'échange ensemble pour la réussite du femme et pour montrer qu'avec la femme, c'est possible le développement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yagi. Por último, tenemos, y quiero dar la palabra a la presidenta de Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega, a quien le quiero agradecer personalmente y en nombre de la institución, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en primer lugar su labor como presidenta de una fundación que está haciendo un enorme trabajo para contribuir a la igualdad también en ese continente de África, para contribuir al desarrollo profesional y personal de tantas mujeres que merecen una oportunidad, dado el trabajo que están haciendo, dando los estudios, dadas las capacidades y recursos que también tienen, pero que no siempre se les ha sido reconocido y más bien diríamos que en la mayor parte de los casos les son negados a las mujeres en África, ¿no? Y muy en particular esta colaboración que venimos manteniendo en los últimos 2 años dentro del programa Guipúzcoa Coopera y en ámbitos tan distintos, ¿no? En la introducción hemos comentado cómo, además de este proyecto quizás más nuevo que estamos hoy explicando aquí, de carácter económico, con mujeres que están desarrollando esa actividad en el ámbito del sector pesquero, pues está también el mundo de la investigación científica, nuestros centros de investigación que también están colaborando y que por tanto son 2 ámbitos muy distintos, pero que tienen ese denominador común de contribuir al desarrollo profesional y personal de tantas mujeres. Gracias por tu asistencia hoy aquí, por el esfuerzo de venir a acompañarnos a presentar un año más este programa, y tuya es la palabra, María Teresa. Buenos días a todos. Querido diputado, muchísimas gracias por tu siempre cariñosa y calurosa acogida en esta tierra tan querida. Y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Querida Nerea, también muchas gracias por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo. Amigas de Senegal, querida Yagi, merci beaucoup. Muchísimas gracias por vuestra presencia y por vuestro trabajo. Y quiero empezar por dar las gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa por contar precisamente con la Fundación Mujeres por África en vuestro necesario, solidario e importante programa de Guipúzcoa Coopera. Estamos, la verdad, que encantadas y honradas de formar parte de una iniciativa nacida para, yo creo que, equilibrar la balanza de un mundo tan desigual como el que hoy tenemos. Un mundo que tiene muchísimos retos por delante, pero que si hay uno que es un reto que no tiene espera, es el de la desigualdad. Sí, tenemos que avanzar para eliminar esa brecha terrible, y si además hay un mundo dentro de ese mundo de la desigualdad que no espera, un mundo que no se detiene, es el de las mujeres. Las mujeres son una fuerza de inteligencia y de capacidad de hacer en todo el mundo, pero de manera particular lo son en África, y por tanto yo creo que tenemos que ayudar a que ese camino, esa decisión, esa lucha que están manteniendo por abrir ese cauce, pues tenga el mayor impacto y el más y mejor recorrido, y por lo tanto es para nosotros un honor, la Fundación Mujeres por África, acompañarlas y contribuir a través de ese acompañamiento al desarrollo de África, precisamente a través de sus mujeres, que es el objetivo de la Fundación que tengo el honor de presidir. Y quiero recordar, aunque ya lo ha hecho el diputado, que ya tenemos una experiencia porque iniciamos la colaboración con la Diputación y también con Aspegui, trayendo el año pasado hace 2 años, un grupo de mujeres tanzanas que integraban el proyecto Voces Verdes de la Fundación, y también con Aspegui, esa colaboración. Mujeres que, por cierto, han vuelto a su país absolutamente encantadas y que están desarrollando el proyecto de Voces Verdes con un gran impacto, con un impacto redoblado precisamente por la experiencia que han adquirido,
y que han agradecido y aprecian además muchísimo la oportunidad que se les ha dado, no solo de aprender, no solo de conocer, sino de poder compartir también esas experiencias y conocimientos con las empresarias guipuzcoanas. Y por lo tanto estamos encantados de repetir con nuestros dos socios este año en un ámbito en el que Mujeres por África tiene un especial interés, que es el mundo de la pesca y el mundo del cooperativismo, dos mundos de enormes posibilidades que queremos explorar y recorrer en la mejor compañía, una compañía de quien ha sabido hacer de este sector un elemento fundamental y clave de la economía social, que es esta tierra. Y por lo tanto, compartir con vosotros y aprender de vosotros nos parece que es la mejor manera de hacer ese recorrido y ese camino. Y esto además nace del convencimiento de que es un sector, el de la pesca, en el que las mujeres están realizando una aportación muy notable, que ya está ahí encima de la mesa, pero que está invisibilizada, no se conoce, y que hay que visibilizarla, hay que reconocerla, hay que apreciarla y hay que apoyarla. Y no es el único sector en el que las mujeres están invisibilizadas, desde luego, pero sin duda hablamos de un ámbito en el que se pone de relieve de forma especialmente clara las desventajas que sufren las mujeres todavía hoy en el ámbito productivo, en el ámbito del desarrollo, en el ámbito de la economía, porque cuando un trabajo no se ve, no se valora, y cuando no se valora, ni se mide, no se respeta, y no se cuida, y no se reconoce. Y por lo tanto, al no hacerse ese reconocimiento y esa visibilización, pierde valor y por tanto se desperdicia un esfuerzo extraordinariamente productivo y que aporta no solo a la economía en datos numéricos de factor de crecimiento y de desarrollo, sino también de posibilidades de nuevos desarrollos en países en donde es necesario, sobre todo en países que están en vías de desarrollo como África, en donde cualquier aportación a ese desarrollo hace que las cosas se puedan multiplicar no por 10 ni por 100, por 1000. Es decir, la aportación de las mujeres hace que las cosas se multipliquen mucho. Unas mujeres que constituyen ya el 27% en África, el 27% de la fuerza del trabajo en la pesca o en la acuicultura africanas, frente al 19%, que es la media mundial. O sea, con lo cual estamos hablando de datos muy importantes que es imprescindible conocer para valorar y apreciar, y que se encuentran precisamente discriminadas a causa de esa, fundamentalmente, entre otras cosas, aparte por el hecho de ser mujeres, por esa invisibilidad. Simplemente la invisibilidad ya las discrimina de por sí, porque se desconoce el potencial enorme que tienen. Y desde luego el objetivo que tenemos la Fundación precisamente es visibilizarlas, ponerlas en el lugar que en justicia les corresponde y que por tanto estar ahí acompañándoos y aprendiendo de ellas, porque he de decir que tenemos todavía mucho que aprender, y yo creo que gracias precisamente a esta colaboración que la Fundación Mujeres por África despliega a través de sus programas con las mujeres, pues nos ayudamos mutuamente, porque nosotros aprendemos muchísimo de ellas y les ayudamos también a ellas a que puedan entrar en el mundo de la economía, en el mundo de la política, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la investigación, en el mundo del conocimiento, en el mundo donde deben estar para hacer que ese mundo sea un mundo mejor, un mundo distinto. Trabajar con mujeres africanas, les puedo asegurar que es una apuesta segura. Es una apuesta que tiene todas las garantías de producir efectos muy rentables. Son muy inteligentes, están muy preparadas, tienen una inteligencia natural que han ido elaborando sin recursos, pero con su compromiso con su país, con su tierra y con su gente. Y por tanto yo creo que tenemos tanto que aprender, que deberíamos darles las gracias por estar aquí,
porque gracias por ese trabajo ya allí, gracias por todo lo que aprendemos con vosotros, gracias por enseñarnos lo que es la solidaridad y además enseñarnos cómo esa solidaridad no solo tiene y produce efectos que hace que la cohesión de un país o de un sector sea mayor, sino por además traernos riqueza también, ¿no? Porque contribuís a que se aumente el Producto Interior Bruto también de nuestro país, teniéndoos a vosotros cerca y haciendo una colaboración estrecha entre dos mundos que se necesitan. Europa y África se necesitan más que nunca y desde luego nosotros, nuestro país, España, que es la puerta de entrada de Europa en África y la puerta de entrada de África en Europa, estamos dispuestos y preparados para hacer precisamente esa mediación y empezando por nosotros mismos, ¿no? Por acogeros aquí, por apoyaros y por aprender y caminar juntos de la mano para hacer frente a los grandes retos que tenemos hoy todos los hombres y las mujeres en este mundo globalizado, pero al mismo tiempo un mundo muy desigual en el que tenemos que afrontar y cosas entre todos que nos van a hacer sin duda mejores. En los 8 años que tiene de vida ya la Fundación Mujeres por África, les aseguro que jamás nos han defraudado y por tanto muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias también a la Diputación y a Aspedi por entenderlo y por haber sabido apoyarlo y reconocerlo. Muy bien, pues muchas gracias, Presidenta. Si les parece a la prensa, algún turno de preguntas, si hay alguna duda, alguna cuestión que se quiera plantear. Sí. ¿Cuánta gente también ha movido el otro proyecto, el sector pesquero, que ha venido aquí de visita? Desde cuándo nos dicen que están esta mañana, pero no sé desde cuántos días y qué grupo ha venido. En relación al programa de intercambio y en el campo de las investigadoras científicas, como ha explicado Daniel, hay dos ámbitos. Uno, el que es más de estancia de mujeres científicas en esos 2 centros de conocimiento que ahora explicará Daniel, y hay otro programa que ya de iniciativa propia, el propio centro y sin necesidad de ayuda, digamos, de la Diputación, pues ha llevado a cabo para que recalasen aquí estudiantes en este caso de este máster en nanotecnología, como es el caso de Harriet. Pero Daniel. Pues sí, bueno, ya Denis lo ha explicado perfectamente. Hay 2 mujeres investigadoras por año que vienen. Una viene a nuestro centro, el Centro de Física de Materiales, la otra al Donostia International Physics Center, los 2 aquí en el campus de Baeta, aquí en Donostia. Y luego tenemos un programa conjunto con el DIPC de nuestro centro, que es el que trae los estudiantes de máster, que traemos una al año. Y bueno, en principio este es el 2.º año, pero nuestra voluntad es seguir haciéndolo y bueno, si es posible, pues crecer, pero bueno, esto veremos, ojalá. Si me lo permite, por complementar un poco la información que les acaban de dar, estas mujeres que vienen por la generosidad también y la colaboración de Guipúzcoa en 2 programas que tenemos en la Fundación. Uno es el que se denomina Ellas Investigan, que es un programa de científicas senior, de científicas que son ya titulares de departamento con programas científicos de alto nivel en marcha en sus países y que vienen durante estancias de becas sabáticas a los centros más importantes de excelencia y a los centros Severo Ochoa, y que ya llevamos 56 africanas que han pasado en toda España por centros, y la incorporación de Guipúzcoa a estos centros pues nos parece una cosa absolutamente fantástica. Lo he mencionado, que son 2 centros aquí en Guipúzcoa. Claro, para el resto de los pero, no, pero por eso, porque forma parte de un programa, porque lo digo para tener una dimensión de lo que estamos haciendo como país, no solo como... Y por tanto, porque esas son becas muy especiales, ¿no? Es verdad. De centros
muy de gran excelencia. Y luego está el otro programa, que es el de las becas, que es para, son becas de mujeres licenciadas y para doctoras, ¿no? Que es el que se llama Learn Africa, y que ya pues tenemos más de 100 mujeres que han venido a las distintas universidades y centros españoles para hacer becas de másters y doctorados. En el caso, la pregunta también se refería a Nerea, quizás el número de personas con las que habéis participado en este programa. Sí, COFLEC es una asociación que nace con 350 mujeres fundadoras. Aquí tenemos una delegación de 4 de ellas, responsables además de ámbitos distintos dentro de la asociación, que van a ser las responsables de realizar el despliegue allí. El programa también incluye una parte de asesoramiento posterior allí en terreno con lo trabajado aquí para poner en marcha iniciativas concretas. Aquí han estado una semana, vinieron el martes pasado y lamentablemente mañana es el último día de le dernier jour. La colaboración continúa y el proyecto continúa. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, agradeciendo de nuevo la presencia de todos los asistentes, también a la prensa, por supuesto. Yo creo que podríamos hacernos una foto con todos juntos, quizás fuera mejor, ¿verdad? Vale, muy bien, si no está lloviendo al menos. Estupendo.